Seguimos en Paisaje Literario. Muy bien, estamos en el segundo bloque, sección entrevistas, y hoy vamos a tener vía Skype a Fernando Cheye, uruguayo, vive actualmente en Cúcuta, poeta, narrador, ensayista, corrector de estilo y crítico literario, como les comenté, uruguayo. Así que nos va a estar comentando un poco de su obra principalmente, un poquito sobre la obra, y bueno, tenemos ahí haciendo algunas preguntas. Todo suyo, señor García. Está abriéndose el telón. Está abriéndose el telón. Está abriéndose el telón. Telón grande. Sí. Sí, empezó a cambiar las roldanas. Grandes tuercas. El telón. Sí. Así que lo estamos. Buenas tardes, noches. Hola. ¿Fernando? ¿Nos escuchás, Fernando? Sí, ¿con quién? Gustavo. Sí, acá Gustavo te habla. Un gusto y bienvenido a Paisaje Literario. Muchas gracias, un gusto para mí también estar con ustedes y, bueno, y con toda la audiencia de Paisaje Literario. Bueno, muy bien, nos acompaña. Voy a bajar la radio porque tengo como un delay acá. Sí. Dale, fenómeno, sí, mejor. Bueno, ahí nos Ahora escucha sí, bien. hablemos directamente por Skype, así no tenemos interferencia. Perfecto. Bueno, ¿Me decías, Gustavo? sí, bueno, te doy la bienvenida, nos está acompañando ahí la profe Cecilia. Hola Fernando, un gusto tenerte con nosotros. Hola Cecilia, un gusto saludarte para mí. Y bueno, y en este día tan especial aprovecho saludándote a ti y a todas las mujeres que nos escuchan en Paisaje Literario. Bueno, muchas gracias. Y el señor García también acá, Diego García. Un gusto, Diego, Fernando. bien. Sí, los estoy escuchando. No desde el principio, pero hace un rato que los estoy escuchando, así que estoy un poco consustanciado con los que están ahí. Cecilia, Diego y Gustavo. Un saludo. Bueno, Fernando, para conocerte así, o sea que es la primera vez que te tenemos, conocerte nosotros, los oyentes, comentame un poquito quién es Fernando Cheye en su propia voz. Bien, mirá, Gustavo. Bien, yo soy un escritor uruguayo, soy docente de literatura que hace ya 6 años que estoy radicado aquí en Colombia. ¿Por qué hago el énfasis de docente de literatura? Porque todavía no sé si considerarme del todo escritor. Cuando vine a Colombia empecé de alguna manera a recopilar algunas cosas que tenía escritas, publiqué mi primer libro y además una vez que uno publica, bueno, en el caso mío ha sido así, una vez que publiqué, como que emprendí ese camino de la escritura, pero fue una cosa que como que nunca pensé, ¿no? Terminé aquí en Colombia por cosas de la vida, me casé con una colombiana, aquí di clases de lengua castellana. Aquí no sé cómo es en Argentina, allá en Uruguay hay una diferencia entre literatura, se da literatura y se da idioma español. Aquí se da una materia que se llama lengua castellana, que se da literatura y lengua castellana, valga la redundancia, ¿no? Allá en Uruguay se llama idioma español, pero yo creo que es mejor lengua castellana porque es más inclusivo, ¿no? Porque en España no solamente se habla el castellano, se hablan otras lenguas también. Bien, y bueno, hice primero una recopilación de los textos que tenía hecho, un texto de poesía, publiqué un poemario de poesía, después fui publicando otros libros, tengo dos poemarios, el primero titulado Poesía de los pájaros pintados y el segundo Muelles de la palabra. Tengo un libro sobre didáctica de la lengua, que lo escribí
una ocasión que fui docente de una universidad aquí en Colombia. Y después tengo algunos libros de ensayos también sobre cuentistas latinoamericanos y cuentistas rioplatenses. Bueno, muy bien, nos dio todo un detalle, una síntesis, pero perfecta. Ahora vamos a ir empezando a desglosar Bien, un poquito, si quieren nos abordamos en cada cuestión. Bueno, a ver, una de las primeras preguntas también que suelo hacer es ¿cómo surge esa, vamos a decir, pasión, de alguna manera, pues ya que te dedicas al tema de las letras, a la lectura? Me imagino que después la escritura, pero o sea, a muchos tenían libros en la casa y empezaron a leer, otros una inquietud y empezaron a comprar o consiguieron un lado. O sea, ¿cómo, en tu caso, cómo fue ese contacto con la literatura y después posterior al escribir? Bien, mirá, yo empecé a escuchar el programa justo cuando hoy Cecilia estaba haciendo referencia a Juana Ibarburu, que bueno, que hablar de Juana Ibarburu en el caso de un uruguayo es como hablar de una poesía, de una poeta icónica, ¿no?, de nuestra cultura. Entonces, de alguna manera uno entra en contacto con la literatura desde el colegio, ¿no?, desde la escuela, después de la secundaria. Pero en el caso mío, si bien yo tenía esa primer acercamiento hacia la literatura en el colegio, como la tenemos prácticamente todos, en el caso mío sí tenía una abuela, una bisabuela, que era muy lectora. A mí me llamó siempre la atención el hecho de que se leyera, de que los libros los intercambiara con sus amigas, que ocuparan cierto tiempo en su vida. Entonces, ya siendo no muy niño, pero sí ya entrando a la adolescencia, a mí me llamó la atención empezar a leer. Ella me empezó a regalar algunos libros, yo empecé a leer de su biblioteca, y bien, y ahí me fui metiendo en el tema de la literatura antes de decidir qué era lo que iba a estudiar o algo por el estilo. Siempre me llamó la atención la parte literaria. Y por parte esa es una bisabuela que tuve por parte de padre, ¿no? Y por parte de madre, mi abuelo por parte de madre era murguista, que es la murga, no sé si conocen la murga uruguaya, es un tanto diferente a la murga argentina. Es una manifestación cultural un tanto híbrida, donde hay una puesta en escena, pero hay maquillaje y hay una parte literaria, es una poesía popular. Entonces siempre la parte de la murga por parte de mi abuelo, digamos, una beta de la literatura popular siempre estuvo presente, y yo creo que se conjugaron esas dos vertientes, ¿no? Los libros de mi abuela, que lo podríamos llamar lo que es la literatura tradicional o clásica, y la cultura popular por parte de mi abuelo. Esas dos cosas se fusionaron en mí y hicieron que a mí me gustara la literatura. Y después cuando tuve que decidir a ver qué iba a estudiar, me decidí a estudiar literatura, un poco dudándolo, ¿no? Porque siempre las carreras que tienen que ver con la docencia no suelen ser muy rentables, ¿no? Entonces, en todos los lugares del mundo. Pero me incliné para estudiar literatura porque en realidad era lo que me apasionaba, ¿no? Bien, y así empezó. La escritura sí es mucho más tardía que la lectura, más tardía, porque el hecho de estar vinculado con los libros, o de leer o de trabajar, en el caso de la docencia, con texto, en algún momento a uno se le da por escribir algo. A ver, yo creo que también puedo escribirlo, y empecé como creo yo que empiezan muchos escritores, imitando a ciertos autores que me gustaban, copiando ciertas técnicas que me parecía que estaban bien, y no sé incluso si al día de hoy tengo mi propia voz o qué. Eso lo veré con el tiempo, ¿no? Pero así surgió lo de la escritura, ¿no? Quizás como por una copia, como por un vínculo primero con la lectura, y bueno, y después surge la escritura. Realmente es maravilloso escucharte primero, porque cuando uno mama de chico todo lo que es la lectura, creo que se vive de forma distinta y uno termina amando la lectura y la escritura. No es eso impuesto que no conduce a nada. Yo estuve leyendo un poquito
Sí, tus poemas No, me sí. encantaron realmente. Muchas gracias. Sí. Y lo que me llamó muchísimo la atención en los prólogos de tus libros, el hincapié que le haces en la parte escrita, que me parece fundamental hoy por hoy, con lo, discúlpenme que lo diga, con lo mal que escriben nuestros alumnos, o nuestros jóvenes, no todos, pero en general, de modo que eso, ¿por qué te abocaste por la docencia? ¿Te abocaste a trabajar tanto la parte de la escritura? Mira, Cecilia, fue como una pura casualidad. Mira cómo surgieron las cosas. Yo siempre fui docente de literatura en Uruguay. 15 años dando clase de literatura. En literatura reparan el lenguaje, por supuesto, pero el lenguaje desde el punto de vista estético, no artístico, no en el lenguaje solamente como una vía de comunicación. Después, cuando llegué aquí a Colombia, me tocó trabajar en la parte editorial de la universidad, cosa que yo no estaba formado para eso, y apoyar algunos cursos de una materia que se llama competencias comunicativas. Y entonces, de meterme en eso, terminé escribiendo un libro sobre lenguaje, sobre gramática, sobre lingüística, y hacer énfasis así en el lenguaje. Pero no fue mi idea primaria. Siempre yo estuve más que nada vinculado al lenguaje, pero ya te digo, desde lo artístico, de lo estético, más no desde lo comunicacional. Pero sí, lo que tú dices es cierto. Quizá en el segundo libro, uno que se llama Curso General de Lectoescritura y Corrección de Estilo, es cuando más hago énfasis en la parte del lenguaje escrito. Hablo de algo que quizá va en contracorriente a lo que se piensa, que hoy se piensa que se lee poco, y en realidad yo creo que se lee más que nunca. Lo que sí hay que ver qué cosas se leen, ¿no? Y la calidad, pero sí hoy se lee más que nunca y también se escribe más que nunca. Ahora sí, lo que pasa es que el código escrito muchas veces quizás por practicidad o por demás se transgrede continuamente, ¿no? Y hay veces que es hasta entendible, porque por ejemplo si uno tiene una comunicación en un chat o algo, no va a reparar en si puso mayúsculas o si puso coma o se le olvidó un tilde. Uno lo que quiere es enviar el mensaje, que ese mensaje llegue o sea, la comunicación está por encima de la parte estética, gramatical, lingüística. La historia es que cuando uno se acostumbra continuamente a escribir así y después quiere escribir de la otra forma, ya se complica, ¿no? Claro. Es real. Ese es el tema. Sé. Sí, te escucho, sí. Allá en donde estás ahora trabajando como docente en Colombia, sí. Los alumnos de secundario, ¿les dan varios textos para leer, pocos? ¿Cómo es? Acá están dando bastante literatura para leer en estos últimos años, cosa que me parece extraordinaria. No son buenas selecciones, pero por lo menos se los obliga a leer más que hace 6 años atrás, te diría. Mira, acá. O sea, los textos están presentes sí en la formación. Lo que sí no es bueno es, o sea, la parte instrumental. La educación está al servicio de un mercado que demanda ciertas pruebas, como las pruebas PISA, las pruebas saber, y en todos lados se llaman de diferentes formas. Entonces se forma a los alumnos para que puedan llegar a rendir y a aprobar esas pruebas, y según el puntaje que tengan en esas pruebas es cómo va a quedar calificado el colegio y demás. Más acá en Colombia, donde la educación es prácticamente privada, todos apuntan a eso. Entonces, en la parte del lenguaje yo creo que hay un detrimento tremendo, porque, por ejemplo, cómo trabajaba yo en Uruguay, yo creo que en Uruguay se trabajaba mejor. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un cuento de García Márquez, ¿no? Entonces trabajamos, primero hablábamos de la biografía de García Márquez, después podíamos hablar del boom latinoamericano, después podíamos hablar de las
características de esos cuentos, después centrarnos en un libro de cuentos, pongamos por caso Los funerales de la mamá grande, después elegimos uno de esos cuentos, lo analizamos, y después al final el muchacho tiene que hacer un escrito donde de alguna manera refleje qué aprendió, lo que se dio sobre todo eso. Bueno, todo eso hoy por hoy se reduce a poner verdadero o falso, a poner flechas, se me entiende, ¿no? Entonces, entonces es como que se empobrece mucho, ¿no? Y llega a un punto, que a mí me pasó, por ejemplo, cuando entré a dar clases en la universidad, por ejemplo, no de preguntar cosas que uno no sepa, sino de cosas que uno sepa. Por ejemplo, hacer una redacción de lo que hizo el fin de semana. ¿Qué hiciste? Bueno, salí a comer unas pizzas, a tomar una cerveza, o fui a ver un partido de fútbol, lo que sea. Contame en una página qué hiciste el fin de semana. Y eso ya es una complicación. Eso ya es una complicación, porque el tipo que no está acostumbrado a redactar no lo sabe hacer, por más que sepa lo que tiene que poner. Entonces, bueno, yo creo que está difícil en estos momentos en ese sentido. Entonces estamos más o menos iguales. ¿Sí? Porque acá pasa exactamente lo mismo. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Si bien se lee un poco más, pero la parte de escritura se complica mucho. Sí, realmente. Sí. Es importante de todas formas que exista el hábito de la lectura, ¿no? Después, yo hay veces que digo, la gente dice, no, lo que pasa es que se lee, pero que se lee mucha porquería para hablar en un lenguaje que nos entendamos todos. Bueno, pero yo no estoy en desacuerdo con que se lea porquería. Ya llegará el momento donde el tipo empiece a leer otras cosas. El hecho de que empiece a leer porquerías, por lo menos adquiere el hábito de la lectura, que eso ya es importante. Seguro. Sí. Además que el tema, chicos, también de la... los dejo a ustedes, si no yo sigo. No, también el tema del poder leer, y bastante también, siempre y cuando por lo menos esté escrito de cierta manera decente, ayuda al corregir la escritura de uno, o palabras que uno se queda pensando, va con S, va con C y todo. Entonces al leer, bueno, ya hay palabras que te van quedando y automáticamente ya sabes cómo escribirle, y no estás con la duda y todo. O sea, claro, siempre, sí. aunque sea pobre el contenido, siempre en algo, aunque sea, ayuda. Y bueno, y el día de mañana puede servir para decir, bueno, me tiro a leer otra cosa, o a leer, Claro. cayó en tus manos ¿Cómo algo lo que de decías? casualidad. Eso te ayuda, o sea, la parte gramatical, la parte sintáctica, o sea, aprender. Pero a su vez aprender, o sea, porque la ortografía, las palabras son dibujos, ¿entendés? Tú ves la palabra, qué sé yo, vamos a poner por caso, beso, y en vez de ponerlo con B, lo ves con B corta, o sea, ya es como que te choca, porque ya la has visto escrita 1000 veces que va con B larga, con B. Ahora, la persona que no lee, sí, ya no tendría esa facilidad. E incluso a los que incursionamos en la escritura, leer nos ayuda a aprender a escribir. Continuamente uno de esos ya está prácticamente todo inventado, o sea, tratar de... Porque, por ejemplo, en la literatura siempre es más importante el cómo se escribe que lo que se escribe, o sea, lo importante es el uso que uno le da al lenguaje. Uno puede escribir, para seguirte con los ejemplos de hoy, qué haces el fin de semana, si vas a la cancha. Vos podés, por ejemplo, escribir un cuento sobre que fuiste a la cancha con tu primo y te pasó algo, lo que sea, y que sea una obra grandiosa, una anécdota totalmente trivial y corriente, y podés tener el tema más sublime, qué sé yo, una Berlín, y que hagas algo malo, porque no se trata de cuál es el tema que vos desarrolles, sino cómo lo desarrolles, ¿no? Y eso, bueno, uno lo aprende en la medida de que va leyendo y va incorporando cosas, ¿no? Hace un tiempo nosotros habíamos tenido el placer de poder entrevistar acá en vivo a Fernando Sorrentino, y él decía que cuando escribía no le gustaba poner
a ver, palabras sencillas como decir, no sé, esa cosa que está ahí, o no, él iba variando los verbos, las palabras para describir una misma situación, porque digo, ir a la frase común, sencilla, no me gusta, es lo más fácil. Entonces siempre hay variantes para poder la frase o la palabra, más allá de los sinónimos y demás. O sea, también el hecho de decir uno, bueno, o escribo así como viene, o bueno, esto está bueno, o lo puedo formar de otra manera para que suene distinto. Sí, bueno, o sea, uno siempre tiene que tratar, creo yo, ¿no?, que con el lenguaje, tratar siempre de sorprender, de ver cómo estructura una historia. Por ejemplo, no, yo que estaba hablando recién del libro este sobre el cuento fantástico del Río de la Plata, no sé si te lo nombré, pero pongamos por caso un texto para tomarlo como ejemplo. El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. El cuento empieza: su luna de miel fue un largo escalofrío, ¿no? Así empieza. Solamente esa frase. Uno sabe lo que es una luna de miel, ¿no? Es un momento que prosigue a la noche de bodas, es un momento, un tiempo que generalmente uno lo vincula con la felicidad, no lo vincula con un largo escalofrío. Entonces el tipo, ya la primera frase al decirte su luna de miel fue un largo escalofrío, ya te está creando todo el clima de cómo va a ser, de lo que pasó. En fin, son muy importantes los inicios, o por ejemplo, otro ejemplo que se me viene a la cabeza ahora. Generalmente, tradicionalmente te dicen que un cuento tiene 3 momentos: la presentación de los personajes, el conflicto, o el nudo, o el desenlace. Y por ejemplo, un texto como Crónica de una muerte anunciada de García Márquez empieza diciendo: el día que a Santiago Nazar lo mataron, claro. Ahí empieza por el final. Después vamos a tener que ver cómo lo mataron y por qué lo mataron, pero que lo mataron ya lo sabés de la primera línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tipos estructuran el relato para sorprender, para jugar con el lector. Vuelvo al almohadón de plumas. El almohadón de plumas, Alicia, que es la protagonista, muere víctima de un animal que vive, un animal monstruoso que vive, un parásito que vive en su almohadón de plumas y que se nutre de ella, le chupa la sangre y todo eso. Ese parásito aparece al final de la obra, ¿no? Pero Quiroga, indudablemente que sabía desde el principio, cuando se puso a escribir, cuándo lo iba a hacer aparecer a eso. ¿Para qué? Para jugar con un efecto, para sorprender. Yo creo que Quiroga mismo dice en el decálogo del perfecto cuentista que hay que seguir a los maestros, y uno de los maestros de él era Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe juega con esos finales de efectos. Pensemos lo que pasa en El gato negro, en El entierro prematuro. Siempre son relatos donde hay un final inesperado. Bueno, eso Quiroga lo aprendió de Edgar Allan Poe, y así sucesivamente. Entonces, si uno se reduce a la simple anécdota, una mujer que se enferma, para ir en el almohadón de plumas, una mujer que se enferma porque vive un parásito en su almohadón de plumas y le chupa la sangre hasta que la mata, no te dice gran cosa. Ahora, si presenta una historia de una pareja marcada por incomunicación, porque el personaje, el marido de ella, era muy poco comunicativo. Después, si la mujer se enferma y no sabes por qué se enferma, y te va dando elementos ahí, uno va teniendo interpretaciones transitorias. Uno nunca se imagina que se iba a morir de esa forma. Uno está pensando, me lo está leyendo, bueno, ¿de qué se enfermará esta mujer? ¿Por qué está? Bueno, y en fin, todas esas cosas. No es excelente ese cuento, es inmejorable realmente. Sí. Yo, por ejemplo, ese cuento, El almohadón de plumas, es el que está en el libro El cuento fantástico en el Río de la Plata, que tiene 4 relatos, dos de dos uruguayos y 2 de 2 argentinos. O sea, Quiroga y Felisberto Hernández por Uruguay, y Cortázar y Borges por
por Argentina. Elegí de Feliberto Hernández un texto que se titula Muebles el Canario, que también es un texto de características fantásticas, ¿no? Es un tipo que vuelve a su casa en un tranvía y en un momento sube alguien y empieza a inyectar, a todas las personas están inyectando, una cosa extrañísima, y bueno, a lo que él, para hacerlo rápido y no centrarme en este cuento, lo que está inyectando es una propaganda que después él escucha cuando está solo en la casa. Bueno, lo leímos el año pasado. Sí. ¿Ah, lo leyeron ahí? Sí, lo Sí, leí. lo leímos bueno. el año pasado. Bueno, entonces, Muy bueno. como lo conocen, me puedo centrar un poquito en el texto para mostrar el vínculo que tiene con el de Quiroga y por qué es un cuento fantástico como el de Quiroga. Porque ese cuento fantástico que se dio en el Río de la Plata fundamentalmente es una narración de carácter realista donde irrumpe un elemento sobrenatural, fantástico, que no tiene una explicación por vías racionales. Por ejemplo, el bicho que vivía en el almohadón de plumas del cuento de Quiroga, porque después todo el cuento es realista. Lo mismo pasa en el cuento de Feliberto Hernández, todo el contexto es realista. Lo que no es realista es eso de escuchar en su cabeza la propaganda, ¿no? Que es una gran crítica, de alguna manera despiadada, a los medios de comunicación, al servicio de la publicidad, extrañamente hace 70 años, ¿no? Porque si fuera hoy en día no nos llamaría tanto la atención, pero hace 70 años sí. Muy bien. Yo tengo una pregunta que me gustaría saber. ¿Qué opinas porque yo tengo mi sensación, mi impresión, ¿no? Que la tecnología de alguna manera forma un papel bastante fundamental en esta sociedad de hoy en día, ¿no? De la lectura, de incentivar la lectura, porque pareciera que estuviésemos sobreestimulados de información, a mi gusto, ¿no? Bien, ¿Cuál sería sobre esto? ¿La tecnología de alguna manera nos afecta muy así, sobreestimulándonos? Mirá, no, terminá que yo empiezo a hablar y me... No, bueno, básicamente eso, ¿no? Que el papel de la tecnología, ¿no? El papel de la tecnología, bueno. Como siempre, me parece maravilloso, o sea, y ahora voy a ver... Por ejemplo, en Uruguay siempre está el hecho del maracanazo que se le ganó a Brasil en el 50, y mi papá me contaba cómo cuando le ganamos a Brasil en el 50 se reunían en la casa de no sé quién, pongámosle el nombre de Pedrito, iba todo el barrio a la casa de Pedrito a mirar ese partido porque no había otro televisor, ¿no? Hoy en día todo el mundo tiene su televisor en su casa y demás, o sea, la tecnología es algo maravilloso. Ahora, el uso que se le dé y lo que se vea es otra cosa aparte. Lo mismo pasa con la tecnología que tenemos hoy en internet, por ejemplo. Hoy cualquier muchacho en el patio de un colegio, en el celular, tiene el acceso a la información que ningún sabio se hubiera pensado que iba a poder llegar a tener hace 50 años. O sea, es impresionante. Ahora, si el tipo usa todo el día el teléfono para estar en WhatsApp o para bajar aplicaciones de juegos, eso ya pasa por otro lado, ¿no? Pero en realidad la tecnología y el acceso a la comunicación que tenemos hoy en día me parece maravilloso, ya sea como receptor, o sea, como lector, como consumidor de literatura y también como creador. Me parece que hoy cualquiera que escriba puede llegar a un número impensado antes, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, para así con los casos de Uruguay, pero lo podemos llevar a los casos de Hellman, que recién lo nombraban ahí. Las primeras ediciones de ellos eran ediciones muy escasas, muy cortas, las leían sus amigos, hacían tirada. Una tirada de 4.000, 5.000 ejemplares era un disparate, 10.000 ejemplares era un disparate. Hoy cualquier muchacho que tenga un blog, 5.000 personas lo leen en 3 días, ¿entendés? Entonces,
me parece que si uno pone la tecnología al servicio de uno, ya sea para enriquecerse o para difundir la obra, me parece que estamos en un momento maravilloso en ese sentido. Después sí existen todas las cosas como vos decís, que se pueda llegar a manipular a través de la tecnología, que lo que se consume más no es lo mejor, que, bueno, qué sé yo, eso no pasa por la tecnología mismo, claro. ¿no? Ahí están en Argentina, si lo que más se ve es Tinelli y no se ve otra cosa, bueno, pasa porque a la gente lo que demanda es eso. Pero, o sea, el televisor te sirve para mirar Tinelli o para mirar, qué sé yo, como hacía referencia al principio del programa. Bien. Bueno, ¿Entendés? sí. Bueno, un poco eso. Le saco un Porque escuché al principio el programa, después se cayó, después por eso te decía hablar por Skype, porque la conexión no sé si no es buena por mi parte, que a veces se caía. Sí, la tecnología. La bendita tecnología. Te saco un poquito, después volvemos al libro de los relatos y los análisis, al de poesías, así comentamos un poco y nos lees algo. ¿Qué me podés comentar de las antologías de poesías tuyas? ¿Qué te puedo contar? Sí, contame un poco, a ver, qué metodología sigue del poemario, es un poemario, ¿no? ¿Qué me podés comentar de las publicaciones que hiciste? Y bueno, después leernos algo para conocer las poesías. Bien, el primer libro mío, que se titula Poesía de los pájaros pintados, fue un libro que lo escribí por completo en Uruguay, lo publiqué acá en Colombia, y le puse de esa forma Poesía de los pájaros pintados porque etimológicamente Uruguay quiere decir río de los pájaros pintados. Entonces, bueno, según, es una palabra que viene del guaraní, otros dicen que quiere decir río de los caracoles, en fin, pero a mí es mucho más extendida la versión de río de los pájaros pintados. Entonces, como había sido un poemario o un libro de poemas, ahora vamos a eso, escrito por completo en Uruguay, a mí me pareció bien cambiar la poesía, la palabra río por poesía, y hacer un homenaje a donde había sido escrito. Entonces le puse Poesía de los pájaros pintados. Yo no sé si tirado de poemario en la medida que no tiene un hilo conductor, o sea, donde, por ejemplo, poemario que puede ser como tema central la guerra, y la guerra esté reflejada en distintos poemas o enfocada de distintos puntos de vista, pero que sea la guerra el tema fundamental, o puede ser el amor, o puede ser el desplazamiento, o puede ser el exilio, o puede ser, en fin, tantos temas que pueden haber. En este libro hay una multiplicidad de temas y también hay una multiplicidad de estilos, porque como yo te decía, empezando uno empieza imitando, y yo nunca lo vi como, no copiando, no plagiando, eso no, pero no lo veo como negativo el hecho de llegar a imitar las cosas que por ahí me gustan. Entonces por ahí se estaba trabajando, se estaba leyendo algo sobre García Lorca, por ejemplo, bueno, trataba de escribir algo similar al estilo de García Lorca, o si estaba trabajando con Machado, lo mismo. Entonces los poemas son muy diversos, y yo creo, por ejemplo, que si uno lee Poesía de los pájaros pintados por completo, les va a parecer que es como una antología de poesía de autores diferentes, porque son muy, muy diferentes entre sí. Es un libro, por ejemplo, el cual sería muy difícil que ese libro ganara, por ejemplo, un concurso, porque los concursos, por lo que he visto, tienden a elegir poemas que tengan una unidad, que tengan un hilo conductor, una unidad temática o estructural, en fin. Y esto sería como una muestra. Por otro lado, yo como que me debatí un poco al momento de publicar ese poemario. ¿Por qué? Porque ahí tenía mis primeros poemas, que eran como del año 94, por allá,
que yo no considero que tengan mucho valor literario. Entonces dije, pero ¿qué hago con estos poemas? ¿Los publico o no los publico ya a sabiendas de que no son poemas muy buenos? Pero los publiqué porque hice que de alguna manera ese primer poemario fuera una muestra de lo que fueron mis comienzos, y si hay cosas que no están muy logradas, bueno, así fue que salieron, sin otras pretensiones que esas, entonces los publiqué de esa forma. Ya en el segundo, yo creo, en el segundo, en Bueyes de la Palabra, que lo escribí sí, ya por el acá en Colombia, yo creo que es un poemario como que está un poco más cuidado, creo que son mejores los poemas, pero de todas formas sigue manteniendo lo del primer libro de ser un crisol de modalidades poéticas. No hay una modalidad única. Sí, la característica quizá distintiva sea que son todos los poemas en verso libre, no hay ninguno que tenga rima. Bueno, el ritmo interno sí, pero no hay rima, no hay métrica, no sigo los parámetros de la poesía clásica. Hay en el primer poemario un soneto, pero lo hice como un ejercicio más que nada, ¿no? Algo, porque escribir con rima me parece como algo forzado, ¿no? Bueno, eso digo. Gustavo. Bueno, ¿puedes leer alguno? Sí, te voy a leer. Viste la tecnología, yo con la tecnología me lo estoy hablando con vos, tengo minimizado, acá está. Muy bien. Ahí. Bueno, el primero, se titula, es del poemario, del poemario pasado, que lo escribí cuando hacía 4 años que había llegado acá a Colombia, y se titula Cuerpo vivo que va cantando. Puedo respirar el instante fugitivo, 4 décadas, 8 lustros ya pronto llegarán a mis rodillas cubiertas, a mis pies calzados, todavía ágiles y fuertes, a este cuerpo vivo que canta sus sueños intacto. Observo las manos, se mueven seguras como pinzas mecánicas, precisas, que se estiran tanto como se escogen siguiendo mi voluntad. 4 años lejos del árbol de mi cuadra, con otros ríos fluyendo por mis venas, otras montañas soportando mis huesos y un sol nuevo cada mañana entibiando mi frente calva. Mi nombre es el mismo que cuando niño, sigo escribiendo versos como en Mercedes. Algunas canciones las he olvidado, otras suenan más tristes, pero no todas. He visto algunas cosas distintas, algunas vacas, por ejemplo, tienen joroba, aunque el mirar es igualmente triste. Sigo siendo poeta, constructor de sueños con andamios de palabras. Las busco, las palpo, las degusto y las ubico en una cuerda celestial. Ellas me preceden y me sucederán, seguirán nombrando, pintando, gritando, susurrando. Muy bien, ese era el poema. Muy bien. Bueno, ahí ¿tenemos? Lo que yo decía, bueno. Nuestros entrevistados escriben muy bien, es hermoso. Está bueno. Bueno, ahí un poco la utilización de los recursos, además de los 8 lustros. Sí, y por ejemplo, viste, mirá, por ejemplo, estos versos, mirá, hay un poema de Neruda que él habla de la palabra, que él habla de lo que nos dejaron los españoles, que cuando vinieron con sus religiones y con sus cosas, nos robaron todo, se llevaron todo, donde pasaban dejaban la miseria, pero nos dejaron las palabras. Y la palabra es la riqueza más grande. Él dice, llevaron el oro y nos dejaron el oro, nos dejaron las palabras. Y en un momento de ese poema él dice, yo las palabras las busco, las emperejiro, las desgusto. ¿Se cayó? ¿Me escuchan? Sí, se escuchamos. Porque hizo un ruidito como que se hubiera caído. Entonces, yo de ahí tomo eso de Neruda, ¿no? La parte es cuando dice, las busco, las palpo, las desgusto y las ubico en una cuerda. Eso no es una copia, pero sí es una clara influencia. Y a mí me gusta jugar con ese tipo de cosas, ¿no? Muy bonitas.
Ese te Bien. ¿Me queda- escuchan? ¿Les Porque leo yo otro? no los escucho del todo. Sí, Ah. sí, sí. Se escucha perfecto. Le leo. Dale. Este es uno que está inédito, que va a salir en el tercer poemario. Se titula Reflejo. Es muy corto. Reflejo. Algunas veces veo en el estanque, sobre un tapete de luz infinita, temblar de frío a la luna. Pienso que el agua, no la culpo por eso, al sentirse presa y sola las noches heladas, sueña y se cobija con historias y apariencias. Ese es. Hermosa la luna otra vez. Y otra vez, Sigue apareciendo. Qué loco, la luna. sí, hoy me ha tocado la luna. Algo. Hoy nos tocó la... Acá tienes un poema muy bonito que es Mieles de Luna, Ah, sí, viene de luna, sí. de poesía de los pájaros pintados. Sí, ¿Puedo sí, leerlo? sí, lo puedes leer porque yo no lo tengo acá y de memoria no me acuerdo. Mieles de luna, donde mi hechicera bohemia andan tus pasos, tus ojos de fuego, tus manos de tierra. ¿Acaso arrastrarías tu manto de estrellas por las estrellas de esta noche sin luna? Ven a poblar mi soledad de árbol, mi ausencia sin canciones, mis poemas febriles como viudas sin dote. No dudaría en arrebatar tus labios de sangre, derramarme en la piel de tu vientre y guardar mis nervios, dagas que me atraviesan en el cofre blanco que se esconde en las lunas de tu pecho. Mieles de luna. Es muy bonito. Sí. Bueno, Bueno, retomando ahora el tema de... ya estamos entrando en la última parte de lo que es la entrevista, para seguir comentando un poco el de los cuentos. Bueno, comentaste un poco de Quiroga, el de Felisberto Hernández, que es el del Canario. La verdad que si hay alguien que ha leído el del Canario, así lo sé, sí, que siempre Muebles el Canario, de memoria me lo conozco ya. Y bueno, y de Borges y de Cortázar nos quedan. sí, de Borges elegí el Aleph, no sé si lo ubican, es Maravilloso. Sí, 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 sí. sí. Lo hemos leído, Principal. lo hemos trabajado. Ah, bien, perfecto, sí. Ahí, bueno, en lo fantástico está también un cuento completamente realista, donde lo fantástico está la visión esa del Aleph que se encuentra en el sótano de la calle, ¿cómo era la calle? No me acuerdo ahora, la calle Garay. La calle Garay. Bien, y de Cortázar, que bueno, yo, Cortázar es un escritor que admiro muchísimo, ¿no? ¿Me están escuchando? Porque yo veo como Sí, que... sí, sí. perfecto. Ah, bien, perfecto. Y de Cortázar trabajó con el cuento Continuidad de los Parques. Continuidad de los Parques, que ¿lo conocen? Sí. Sí, lo conozco. sí, por supuesto. Ah, bien, bien. Y entonces, Antes de que comentes algo, después sí ya te dejo, pero quiero aclarar esto. Hoy, cuando vi que habías trabajado con Continuidad de los Parques, entré a internet para leer otra vez el cuento, porque realmente también a mí Cortázar me fascina y quería releerlo, y está justo el análisis hecho por vos en bien. internet. Sí. Excelente, está excelente, paso por paso. Sí. Realmente quiero comentarlo porque es un placer, y se lo comenté a Gustavo a la tarde, es un placer leer cómo has desmenuzado cada uno de esos párrafos del cuento. Ahora sí te dejo. Ah, bueno, entonces aprovecho, o sea que me dijiste que lo viste en internet, aprovecho para a la audiencia de ¿cómo es? Paisaje Literario, no me acuerdo el nombre, de Paisaje Literario, a invitarlos a que visiten mi blog, Palabra Escrita, así se titula Palabra Escrita, donde pueden encontrar todo esto que hemos ido hablando hoy, los análisis de estos cuentos, bueno, de Continuidad de los Parques, justamente la parte fantástica está ya no en la temática, sino en la parte narratológica, porque lo que hace Cortázar es vincular dos mundos que son invinculables, que es la ficción
la realidad, ¿no? Todo es ficción, pero yo por eso hablo de ficción primaria y ficción secundaria, ¿no? O sea, el hombre que está leyendo la novela resulta que se ve involucrado en los acontecimientos que pasan en esa novela. Eso sí, eso es imposible, pero Cortázar lo fusionó de una forma tan genial que uno no se da cuenta cuando se termina algo y empieza lo otro. Y de alguna manera lo que yo trato de mostrar en el análisis es eso, que él está jugando continuamente desde lo gramatical y desde lo temático, intercalando cosas que son de ambos mundos hasta que uno se termina confundiendo. Y la genialidad de Cortázar está en eso, que es básicamente el punto fuerte de Cortázar, ¿no? Jugar con la parte literaria, más que nada, ¿no? Más que los temas que desarrollan. Cuando hablamos de Rayuela o hablamos de los cuentos de Cortázar, por ahí lo que más se le admira no es las historias en sí que cuenta, sino en cómo cuenta. Exacto. Bien, entonces te sigo contando, Gustavo. Termino esos cuatro cuentos del Río de la Plata, y después quiero seguir con el cuento fantástico en otros países de América Latina. Bueno, entonces uno de los cuentos que a mí siempre me gustó fue El guardaagujas de Juan José Arriola, un mexicano, que también es un cuento fantástico de alguien que va a tomar un tren y ese tren se encuentra con un viejo guardaagujas, o sea, que trabaja en el ferrocarril, y le empieza a dar un montón de datos acerca de los trenes y demás, y el tren nunca pasa, y entonces se mete en un mundo fantástico. Pero ¿a qué voy con esto? Que me di cuenta después, algo que ya había dicho Cortázar, que el cuento fantástico es una creación prácticamente del Río de la Plata, que no se encuentran en otros países. Sí, en el caso de Arriola, por ejemplo, o acá en el caso de Colombia, el realismo mágico, que puede llegar a tener ciertas similitudes. Pero el cuento fantástico es propio de la zona del Río de la Plata. Y cuando le preguntaban a Cortázar por qué creía que era propio del Río de la Plata, él decía que no tenía explicación, pero que seguramente nuestra geografía, nuestro entorno, no tiene la riqueza y el colorido que tienen los países que están más al norte en el mapa, ¿no? No es lo mismo que sé yo, Nicaragua, Colombia, Venezuela, ese trópico, esa exuberancia, esa vegetación, nosotros no la tenemos. Y seguramente eso había llevado a que los escritores incursionaran en lo fantástico. No sé si será cierto o no, o si plegarme a esa lectura de Cortázar, pero eso es lo que decía. Sí, es una hipótesis. La cuestión es, sí, es una hipótesis, claro. Es una hipótesis. Claro. La cuestión es que no encontré determinados cuentos fantásticos, y algunos había, pero dije, si yo me centro solamente en la temática de fantástica, quizás sea bajar el nivel, porque estos cuentos que había analizado eran de muy buen nivel. Entonces dije, voy a hacer otra cosa, voy a elegir el autor, el cuentista más representativo de cada país y el cuento más representativo de cada país, y lo voy a analizar. Y así, fue como surgió el último libro que publiqué, que se llama El cuento latinoamericano en el siglo XX, tomando en cuenta los 4 fantásticos del Río de la Plata, más el de Arriola, y después otros cuentos que fui analizando, pero que seguramente lo podremos comentar en otra oportunidad, porque creo que ya se nos termina prácticamente el programa. No, pero muy Sí, yo interesante. estaba pensando eso, que vamos a necesitar otra entrevista. Sí, no, además, a ver, estuvimos hablando de todo lo que has hablado, más que interesante, además que con propiedad, no es que, bueno, estamos hablando, como se puede llegar a decir, por boca de ganso. Con No. propiedad, con Además conocimiento. nos quedó en el tintero, que es algo muy lindo, la utopía, la distopía, Sí. que la maneja muy bien Fernando, muy bien, de modo que nos va a tener que soportar otra hora. No, yo Algunos- con mucho gusto. Cuando ustedes quieran, se comunican conmigo y volvemos a hacer otro programa. Yo aquí estoy en mi casa muy extendido, tomando mate, conversando con ustedes, y esto es como una charla entre amigos, no es algo acartonado ni mucho menos, así que yo también la paso muy bien aquí conversando con ustedes. No, totalmente, así que bueno,
Vamos después a organizar. Pero bueno, comentame para finalizar, ya has comentado un poquito, dónde la gente te puede encontrar, tanto en Facebook, blog y demás. Tus libros, dónde los pueden conseguir, si solamente en formato físico, si digital, todo lo que nos puedas comentar de difusión, bueno, comentame. Bien, lo pueden conseguir tanto en formato físico como en digital, pero sí solamente en Amazon, ¿no? Están a la venta en Amazon, están muy económicos, e incluso si tienen un lector para bajarlos digital, creo que están $2, unas cosas así, están muy económicos. Y después sí en formato físico, que uno los pide y les demoran más o menos unos 15 días en llegar a la casa. De todas formas, yo lo que te decía, están en mi blog Palabra Escrita, están prácticamente más de la mitad de los libros, de los textos que están en los libros, están en el blog, porque a mí lo que me interesa también es que me lean, más que el negocio de vender los libros. Si los vendo bien, pero los que me interesan es que los lean, o que los compartan, o que de alguna manera se difundan esos textos. Así que pueden conseguirlos, como te decía, en Amazon, ponen mi nombre, Fernando Cheye, ahí le van a aparecer mis libros: Poesía de los pájaros pintados, Curso general de lectoescritura y corrección de estilo, El cuento fantástico en el Río de la Plata, Muelles de la palabra, Las otras realidades de la ficción, y el último, El cuento latinoamericano en el siglo XX, o si no, en el blog Palabra Escrita. Después, por supuesto, sí, tengo mi Facebook con mi nombre, y bien, y tengo Twitter, pero no lo sigo mucho. Eso lo abrí por abrirlo, por cumplir como un requerimiento histórico que hay que tenerlo, pero en realidad no lo uso. Bueno, muy bien, Fernando, la verdad que de mi parte un placer enorme haberte escuchado, poder hablar un poquito tanto ayer como hoy más encuadrado en lo que es la entrevista, pero un placer enorme tener a alguien así que pueda explicar así o cuentos o ciertas cositas que uno va naturalmente, se le va tomando en el camino, leyendo y todo, pero a veces le presta menos atención, así que siempre es bueno encontrar a alguien que sepa y lo pueda explicar con tanta claridad, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Gustavo, un saludo para ti, para Diego, para Cecilia y bueno, y para la audiencia de la radio. Para mí fue un gusto hablar con ustedes y seguimos en contacto. Bueno, un gusto enorme, Fernando, realmente hablar con vos es aprender, de modo que, bueno, me encantó la entrevista, tus escritos, tus poemas. Nos debes otra entrevista. Dale, un abrazo grande. Lo mismo digo, Fernando, muy interesante. Dale, Diego. Nos estamos viendo en otras entrevistas, cualquier cosa. Perfecto, dale, un abrazo grande, que pasen bien. Un abrazo, Fernando. Chao. Bueno, ahí ha pasado por nuestra sección de entrevistas Fernando Cheye, oriundo de Mercedes, Uruguay, hoy en día en Cúcuta, Colombia, poeta, narrador, ensayista, corrector de estilo y crítico literario, lógicamente uruguayo. Así que, es para sacarle el jugo y mucho. A ver, que uno iba controlando el tiempo y decía, no, vamos a llegar con todo, vamos a llegar. Y bueno, por eso lo quise meter un poco en las poesías, después volver al libro de cuentos, pero da para hablar y mucho. Este tiempo tirano. Ahí una de las preguntas que me quedó, que hoy en día no se utiliza mucho, que es el punto y coma. Verdad. Y no es el que no se esconde su broma, por las dudas. Pero no es muy poca gente creo que hoy en día sabe la utilización del punto y coma para qué es. Y yo creo que hace varias décadas para acá, dos décadas por lo menos para acá, a cualquiera que se le pregunte el punto y coma, ni idea, no se usa. Es muy raro que alguien utilice el punto y coma. Seguramente lo puede llegar a usar, pero el desconocimiento del
usarlos, digo, porque, está acá en el teclado, estaba en el teclado, pero no sé para qué sirve, uno de los tantos caracteres, esta se usaba, pero cositas chiquitas, pero que siempre es bueno que alguien que se dedique a ese tema lo pueda